Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a todas y a todos. Bienvenidos a este coloquio después de la proyección de Éxtasis, la película de Mariano Barroso, dentro de este ciclo que estamos haciendo en Dama con directoras y directores pioneros de la entidad. Y hoy, como decimos, pues nos acompaña Mariano Barroso. Mariano Barroso, que estuviste en el primer consejo de Dama, allí por 1999. Entonces ya, digamos que eres un director consolidado, entre otras películas, con esta, ¿no? Con Éxtasis, que es la que hemos visto esta noche. ¿Qué tal? ¿Qué tal te llevas con tu pasado? Bueno, con tu pasado cinematográfico, quiero decir. Bueno, eso de lo de director consolidado, yo no sé si alguien llega a ser nunca un director consolidado, pero la verdad que no la veo hace tiempo. Tengo muy buen recuerdo. De hecho, cuando me hablaste de qué película poner, ¿te acuerdas? Sí, la propuesta fue tuya. Yo Sí, creo que te había dicho Los Lobos de los de Washington, Washington. que estoy también, o sea, estoy relativamente orgulloso también, pero prefería esta, no sé por qué, tengo mejor recuerdo. ¿Mejor recuerdo del resultado o del proceso? Porque a veces Del proceso, y luego que esta película fue una película, entre comillas, taquillera, iba a decir, o sea, que le gustó, funcionó muy bien en taquilla y normalmente era muy difícil que la gente fuera a ver las películas si no eran un gran hit, ¿no? Y esta tuvo muchos espectadores, recuerdo. Y entonces, y hubo un cierto, bueno, se habló de la película, pero yo la recuerdo con mucho cariño, sí, por la experiencia, por el proceso, como la hicimos y demás. sí, me comentabas ahora justo antes de empezar que querías cambiar al final. No sé si tienes en la cabeza ese final alternativo. Sí, porque yo era muy ingenuo y entonces acaba que todos son guays y se van juntos y entonces el personaje de Javier se da cuenta de que no puede ser tan malvado y entonces se va con los amigos. Los perdedores. Sí, y entonces yo creo que se daría con el padre. Ahora yo creo que se daría con el padre, o sea. Pero eso lo ves tú porque has cambiado. O sea, digamos, Bueno, porque veo cómo funcionan las cosas y creo que el mundo sí que se quedaría con los padres, claro. o sea, digamos, Padre, vamos. claro, claro. O sea, digamos que el futuro de estos personajes le habría ido mucho peor yéndose con ellos, ¿no? Que habiendo ido con el padre, ¿no? Claro, de hecho me lo dijeron, me acuerdo que me lo dijeron varios críticos, me lo comentaron en aquella época, Carlos Heredero, Ángel Fernández Sando, me dijeron, es que, claro, ellos que tenían ya más colmillo, decían, es que nunca se iría con los amigos, decían los críticos. Que era su Pero importante. vosotros sabréis, sí. Y no, eso es importante, porque claro, lo que estás contando es, al final, cómo terminas una película está contando un poco, digamos, sin querer ser pretencioso, pero está contando tu forma de ver el mundo, o tu filosofía, ¿no? Si has intervenido en el guión, sobre todo, ¿no? Y creo que ahora, no es que fuera más amarga, ese más amargo ese final, pero sí sería más real. Mm. O sea, la película conjuga dos de tus preocupaciones y pasiones, ¿no? Que por un lado está el cine, por otro lado está el teatro y luego me imagino que también el thriller, ¿no? Digamos que es una combinación que no se ha visto muy a menudo. Yo no recuerdo otro referente de un thriller mezclado con una obra teatral, encima una obra teatral clásica, ¿no? ¿En qué momento se te ocurrió esta idea de cruzar estos dos mundos que aparentemente son tan lejanos, ¿no? El mundo del Lampa, del Macarrilla, con el mundo elevado del teatro, ¿no? Y A ver, tengo que hacer memoria, pero sí recuerdo que quería hacer una película y hablar de la ambición y del dilema que se le plantea a uno cuando se enfrenta cuando las cosas le empiezan a ir bien y empieza a alejarse de sus amigos o empieza a distanciarse porque la vida te va llevando, entonces te va, o tienes, o perteneces a un grupo de gente y por las razones que sea, te vas distanciando, entonces eso genera un dilema que no tiene una respuesta, fue una solución fácil, ¿no? Y en paralelo, yo estudié teatro, trabajé mucho y sigo haciendo, ahora hace tiempo que no hago, pero me fascina el teatro y me parece un mundo poco conocido y, digo, por el gran público de cine, sobre todo, ¿no? Y me parecía que se prestaba un juego ahí
de dobles, de dobles sentidos y de triples apariencias, y luego encima con La vida es sueño, ¿no? Que era una obra tan emblemática del teatro nuestro y que se aplicaba a lo que pasaba ahí, a lo que se cuenta en la trama. Me parecía que había ahí un mundo interesante y que podía, em, y que podía tener juego. Y me parecía que al final, o sea, nos pasamos la vida queriendo hacer teatro y queriendo representar la realidad, y quizá quien mejor la representa es un chaval que está buscándose la vida como puede, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera cuenta o tratábamos de contar con la película, ¿no? Ujú. El guión lo firmas con Joaquín Oristrel, que también es un apasionado del teatro y un apasionado de los actores. ¿Cómo fue esa colaboración conjunta entre los dos? Bueno, con Joaquín, el otro día le hicieron un homenaje un premio, le dieron a Fernando Colomo, que, eh, que es un, bueno, pues es un tipo que, entre otras cosas, ha producido las primeras películas de mucha gente, entre otros la mía, ¿no? Mi primera película. Es un tipo al que yo le tengo mucho cariño y mucho agradecimiento, ¿no? Y yo conocí a Oristrel cuando hacíamos lo primero que yo hice como director en cine, bueno, en audiovisual, digamos, que era una serie que hacía Colombo que se llamaba Las chicas de hoy en día, que era una serie que había de cuando las series tenían el 100% de audiencia, y Había dos televisiones solo. había dos, A claro, los que no habían nacido. y no había internet. De internet la gente veía la tele. Y, y entonces me acuerdo que como renovaron, hicieron la segunda temporada, y entonces Fernando Colombo me propuso dirigir un capítulo. Entonces hice un capítulo, hubo dos personas más que hicieron también. El caso es que el que hice gustó por lo que fuera la cadena, y entonces me encargaron otros cuatro y nos fuimos a rodar a Nueva York, y lo recuerdo con mucho cariño porque fue todo muy intenso también, ¿no? Pero fue fascinante. Entonces, y pasamos mucho tiempo rodando y preparando y trabajando en Nueva York, y allí estaba Joaquín Oristrell. Eh, entonces, a partir de ahí nos conocimos, escribimos juntos Mi hermano del alma, em, y luego a continuación enseguida hicimos esta. Trabajábamos, es que te voy hablando y voy a ir recordándolo, o sea, es una sensación rara, no te las tengo unos flashbacks. ¿La que no te has preparado? No me he preparado nada, la verdad, o sea, lo confieso, pero pensaba que sería más No, interesante. es el único que no ha visto la película recientemente. El único no, un desastre. No, pero, o sea, que igual digo alguna estupidez seguro porque me vendrá, pero estoy intentando recordar. Y entonces trabajábamos, bueno, fue muy buena la relación, y fue muy, joder, la verdad que aprendí mucho haciéndola, lo que al final es de lo que creo que se trata, ¿no? De ir aprendiendo, ¿no? Y sí, eso es lo que hacíamos, y cómo resolver esto, entonces escribíamos versiones, primero la escaleta, eso sí que lo he mantenido, lo sigo haciendo, primero la escaleta, me imagino que hay guionistas aquí, ¿no? Entonces primero la escaleta, y, y después ya una versión, entonces uno hacía una versión, se la pasaba al otro, y así hasta que teníamos la, la película. Recuerdo también una cosa que me imagino que ahora hablaremos de ella, que es sobre Javier Bardem, porque fue Javier que en aquella época él venía de hacer yo no sé qué película. El caso es que había visto Mi hermano del alma y él me buscó porque leyó en algún sitio, yo no sé si en Fotogramas o algo así salió, o había una entrevista que me hicieron, y entonces yo decía que quería hacer una película que se llamaba así y que trataba sobre esto, y la verdad es que no tenía al actor protagonista, y la había escrito de alguna manera pensando en Javier Bardem, ¿no? Pero no nos conocíamos. O sea, y entonces un día me llamó Javier, que había leído eso y que quería hacer la película. Entonces yo le dije, déjame que lo piense y tal, ¿no? Le dije, o sea, Has entrado interesante. Pero claro, además él estaba como ya casi en la, bueno, no en la cima, porque luego ha sido subiendo. no, no, él Se había hecho ya las películas con Viegas Luna, había hecho El detective y la muerte, o sea, había hecho también la de Uribe, ¿no? La de sí, Días contados, o sea, que te quiero decir que ya era como sí, hombre, Javier ya era, sí, sí, era ya un actorazo.
pero él siempre ha sido así, él muy de llevar, ¿no? Muy proactivo, ¿no? Y, y entonces fue sí, cuando leyó aquello, se enteró, me llamó y ya nos empezamos a ir, luego nos hicimos muy amigos y luego hicimos varias películas más. Hicisteis bastantes más. Y Federico Lupi, porque Federico Lupi ya, bueno, ya era un mito, ¿no? Absolutamente. Sí, Federico Lupi, de Aristarain ya y todo, o sea, aquí en España ya era como un mito. Bueno, necesitábamos un actor que fuera Gregory Peck, ¿no? Digamos, y entonces enseguida Federico había hecho entonces, bueno, alguna de las de Aristarain, que él estaba reciente, pero claro, hacía falta, le decíamos eso, pues estábamos alucinados todos, tú lo sabes, con Federico, pues, como el Javier estaba, y Dani Guzmán y tal, entonces íbamos allí a que nos contara cosas y a que nos enseñara, y le decíamos, joder, claro, pues tú sí, como decíamos, si hablaras inglés sería Gregory Peck, estas cosas, decía, deja de decir boludeces, ya no, decía, pues no nos dejaba que le halagáramos, no quería que le halagáramos. Pero bueno, fue así, al pensar en el actor enseguida surgió la idea de Lupi, que tenía aparte de ser ese actorazo, pues tenía esa presencia y esa elegancia y además esa potencia y luego, claro, como es una película que transcurre en el mundo del teatro, pues es muy familiar para todos los actores. Entonces les gustaba especialmente el juego que había. A unos por conocerlo muy bien, como el caso de Federico, y a otros como Javier o como Dani o como Leire, pues porque querían conocer ese mundo que ellos no habían hecho teatro, eh, aunque se estaban formando en eso y tal. Y también Silvia, que había hecho tanto teatro, pues estaba en la parte, digamos, de Federico, ¿no? Silvia Munt. Entonces, en cambio, estos, Javier y Dani y Leire, se quisieron ir decían que querían preparar, y yo les animaba, así hay que prepararlo todo a tope y tal. Entonces se fueron 2 semanas a Almería, en donde rodábamos. Y entonces para vivir el personaje y entonces se metieron en líos y los detuvo la Guardia Civil, incluso porque se pusieron a robar Actores de método demasiado. unas redes de unos pescadores que al día siguiente no tienen las redes. Y les pilló la policía. Entonces, al final, la Guardia Civil. Y entonces les tuvimos que poner una persona de producción para que les vigilara de cerca, sin que ellos le vieran, bien, claro, sin que ellos lo supieran, porque si no ya no valía el método, ¿no? Pero eso es, digamos, parte de tu método de dirección de actores. No, eso lo hicieron ellos y yo me desentendí por Vale, completo. existe, pero pusieron producción, o sea, ojo. No, yo lo animé y sí, les pedí a producción, oye, ¿quieren esto? Pues sí, me pareció muy bien, era muy bonito aquello, sí. Sí, pero son 2 generaciones y 2 experiencias, gente que empezaba, gente que estaba más o menos, que ya estaba consagrada y tal. ¿La aproximación a los personajes o el método de trabajo de estos actores era diferente? ¿O hubo alguna especie como de choque entre métodos? Bueno, es muy diferente, me acuerdo que nos lo explicaba muy bien Federico, porque él decía que claro, cuando Javier estaba estudiando, yo creo que ya estaba estudiando fuerte ahí y tal, y Dani también, que había estudiado en el mismo sitio que yo, en el laboratorio de Leighton, y Leire, que hay en el País Vasco, no me acuerdo, en la escuela esta que había no recuerdo, pues estaban, claro, con esa pasión y con esa pulsión por aprender y tal. Y entonces cuando le preguntaban, y yo también le preguntábamos a Federico, oye, entonces tal, ¿y cómo se hace? Pero claro, y esta escena, y cómo era todo el rato, éramos muy pesados con Lupin, la verdad. Y él nos decía que había unas cosas, decía, es que yo no sé de qué me habláis, dice, porque hay unas cosas que solo por la edad ya da el actor, o sea, el peso ese que da un actor por tener la edad que tiene, ya es algo que no lo tienes que estudiar, o que aunque lo estudies no va a salir, ¿no? O sea, que es algo que ya te da una profundidad y te da una dimensión y te da una presencia y una de capas por el simple hecho de haber vivido lo que ya has vivido, que está fuera de todo lo que puedas estudiar. Y es un peso, bueno, pues el propio Javier ahora lo tiene, o sea, digo, aparte que haya estudiado y que estudie y que siga, o Dani, o sea, son gente ya que
que cogen eso, pero eso nos decía que le dejáramos en paz todo el rato. Anda, de pesados, Porque volvieron éramos directo. pesados. Si tenéis alguna pregunta, comentario, curiosidad, levantáis la mano, os pasan el micro, sobre todo para que se oiga la grabación. Y para animaros, voy a hacer una pregunta muy tonta, porque todas vuestras preguntas serán superiores a esta. Eran los años de la ruta del bacalao. ¿Os dio miedo el título, lo de Éxtasis? No, el título, no sabemos cómo llamar a la película, y el título me lo dio un periodista, un compañero tuyo, que me acuerdo, no, era un tipo en Bilbao, que yo estaba haciendo la promoción de la película anterior, de Mi hermano el alma, y entonces alguien me preguntó que la película nueva que iba a hacer, entonces yo le iba contando, a ver si encontraba productor por ahí, y entonces, no, y entonces unos chavales que hacen, y conté la sinopsis. Y me dijo un tipo que no le he vuelto a ver y que no sé, no le reconocería. Me dijo, esa película se tiene que titular Éxtasis. Y se fue. Y desapareció de tu vida. Chaval, sí, un chaval allí, sí. Pues mira, que es interesante, hay que descubrirlo. Y luego no volvió a decir, yo te lo dije, ¿no? No volvió ni a pedir derechos ni nada. O sea, le echarían del periódico o alguna cosa así, ¿no? Vete a saber. No, pero lo vio clarísimo y de repente dije, joder, qué buen título, cómo no se me ha ocurrido antes, ¿no? Esas cosas que, sí, y me lo dijo era un periodista, y me acuerdo que era en Bilbao, en un cine allí, cuando estábamos haciendo la rueda de prensa para presentar la película. Tienes que dar una pregunta tonta, sale una respuesta. Más tonta todavía. Así que podéis preguntar. Sí, aquí. O sea, a mí cogiéndome a tu pregunta, se me viene a la cabeza preguntarte, ¿y ya tenías metido la parte que se toma en éxtasis o lo metiste por el título? No, ya estaba, eso ya Ah, estaba. pues A lo mejor el tío tampoco fue tan original, porque eso ya estaba todo ya. Eran unos que se tomaban las pastillas y que hacían eso, y él lo vio claro, o sea. Bueno, son esas cosas que pasan, que el otro día estuve viendo por segunda vez la película esta, no sé si habéis visto, la de Emilia Pérez. ¿La habéis visto? Sí, ya me lo he visto por una vez, pero Bueno, Emilia Pérez, claro, si no la habéis visto, ya no se ha estrenado todavía, creo, ¿no? no la veo que se estrena ahora. Yo la vi en San Sebastián y el otro día estaba en Praga y la ponían allí. Entonces me fui a verla otra vez porque me flipó la película. Y entonces salir de verla y sales con esa sensación de decir, pero ¿cómo no se me ha ocurrido a mí esta película? O sea, pues es una envidia malsana, una envidia creativa ahí, ¿no? Pues con esto del título pasó igual. ¿Cómo no se me ocurrió a mí el título, ¿no? Antes que a ti. Comentabas, bueno, que digamos que te interesaba que estuviera muy presente el mundo del teatro, pero digamos, el mundo del teatro no sale muy bien parado, ¿no? Es un mundo de egos. El director es un director, es un tirano que se porta fatal con todo el equipo. Digamos que no sale muy bien parado ese mundo, ¿no? Sí, y la película creo que sí, está seguro, vamos, está dedicada a William Layton, porque fue mi maestro y porque él era un director y un maestro de actores, y me ayudó mucho a prepararla, y cambió muchas cosas de guión siguiendo sus propuestas. Entonces, el personaje que hace Federico Lupi no se parece en nada a Layton, excepto en el pelo blanco, pero le gustaba mucho a Layton. Incluso hay todo un texto que dice el personaje de Lupi, que dice cuando está en la fiesta, o el discurso ese que decía algo así como, no sé qué tal, por seguir buscando, o sea, no sé qué de la energía por seguir buscando y buscando y buscando, que Layton me pidió si podía decir eso. Entonces yo lo escribí tal cual él me lo dio. Debo tener por ahí el papel todavía donde Layton me lo pidió. Y luego, joder, y él murió estábamos íbamos a empezar a rodar, y murió Layton. Se quitó la vida, vamos, o sea, al poco tiempo. O sea, que de alguna manera yo me lo tomé como que era una especie de, bueno, no sé, me regaló eso, ¿no? Un regalo, tal. Y entonces, pero bueno, Layton era lo opuesto a lo que hace al personaje de este, ¿no? Pero sí es muy, pues, quien haya estudiado teatro o conozca el mundo del teatro, bueno, del teatro o de la música o del cine, pues hay gente así, claro, sí. Por no hablar del Congreso de los Diputados, que hoy he visto un trozo y digo, pero por favor. Hoy no he visto esto todavía. ¿Un comentario, pregunta? Sí, te quería comentar que también la película tiene un punto social, ¿no? Una crítica a la élite y, digamos, a su ceguera, ¿no? Y una especie, hay una lucha de clases ahí
de una manera bastante evidente. El tema social era una cosa que también te preocupaba o que tenías en la cabeza a la hora de hacer la película. Sí, ¿Fue una cosa que surge a través del tema del dilema moral que comentas al principio? no, porque es el dilema moral, ¿no? Que vienen de ahí y entonces de repente, por una cuestión de azar casi, pues tienen la oportunidad de convertirse, el personaje de Javier, de convertirse en alguien que pertenece a esa élite, como dices, ¿no? Y me acuerdo también que en otro coloquio, así parecido a este, pero estábamos, em, estaba Vicente Aranda, que presentaba no sé qué película, y Vicente Aranda, que era un gran cineasta, pero el hombre iba sobradísimo, Aranda, o sea, y yo, claro, yo le admiraba mucho, pero me acuerdo que pues hablábamos de estas cosas, pues él había hecho no sé qué película, un poco también con chavales de barrio, me acuerdo, no sé, hacía años había hecho no sé cuál de ellas. Él estaba seguramente, pues yo no sé si había hecho, no era Amantes, otra que hizo después, no sé cuál hizo después, da igual. El caso es que él, cuando presentó a alguien la película Éxtasis, él hizo un comentario que a mí me dejó alucinado. Dice, porque él no se cortaba, dice, pero bueno, Mariano, dice, es que ¿a quién coño le importa ahora una película de 3 chavales de barrio? ¿Quién va a querer ver una aventura? Pero no lo decía con mala leche, sino como diciendo, pero qué estupideces de tramas contáis los jóvenes, ¿no? Y yo me quedé cortadísimo, dije, este tío, o Pues se sea, había hecho Faripe Paja y cosas de eso también. claro, por eso, pero se ve que ya lo había superado o ya estaba en otra cosa. Y me dieron ganas de decirle, pero si tú has hecho cosas así, ¿no? Pero bueno, ya era un señor mayor y el caso es que sí, que el componente este social sí era importante para mí en ese momento, sí. Porque era el dilema, ¿no? Es decir, esto que él tiene que decidir si se va para un lado o para el otro, al final es la esencia ahí, ¿no? De lo que le pasa a este Robert, se llamaba. Sí, hemos comentado antes de los actores, pero nos hemos olvidado del papelillo que le disteis a Juan Diego Boto, al pobre. Lo pidió Juan Claro, también. mal, Quiero salir en la película. Y entonces hicimos. porque ya era más o menos bastante conocido, ¿no? Sí, Bueno, bueno, él quería estar en la película por Federico también, porque yo creo que no habían hecho todavía no habían hecho todavía la de esta otra, la de Martín H. Pero Juan Avenida, Historia del Cronen, o sea, que decir que ya sí, había... pero él no había trabajado con Federico, entonces él admiraba mucho. Claro, Federico le admiraba mucho. Entonces, y quería estar allí, y entonces nos hizo mucha gracia que le hiciera el casting y que dijera, no, llamar a otro, este es un desastre y tal, ¿no? Federico había trabajado con el papá. De hecho, él había trabajado y eran amigos. Eso es. Y había Eso fue con el Juan de tenerlo en brazos. exactamente. ¿Ves? Siempre las películas están llenas de estas cosas. Pues fíjate, no me acordaba de eso. Pues claro, yo sabía que había esa conexión, pero Juan se empeñó en Sadir. ¿No le podías haber dado un papel un poquito más lucido? Bueno, es que no había tampoco mucho más. Y no sé si él quería o lo hablamos y... antes de esta hicimos con Juan una película para televisión que se llamaba Lucrecia, que fue la primera TV movie que se hacía aquí, que era sobre el caso de una mujer dominicana que mataron unos nazis en una discoteca abandonada y tal, Lucrecia. Y Juan era uno de los nazis. Y entonces nos conocimos y nos hicimos también muy amigos y fue de ahí, al hilo de aquello, y él quería estar y entonces nos hacía gracia el juego, o sea, de que Lupi dijera, ¿quién ha llamado a este fuera, no? Sí, además él también viene de una escuela muy teatral, ¿no? Sí, era todo mucho, y él quería declamar todo y tal, sí. Chicos, animaros. Vale, mi pregunta es, respecto a la elección de la obra de La vida es sueño, me surge la curiosidad de saber si fue antes, que te interesaba esa obra y entonces construiste toda esta relación padre-hijo, por la obra, o fue al revés, tenías ya toda la trama y dijiste: "Ah, pues mira, esta obra cuadra perfecto". Fue lo segundo, porque teníamos queríamos una obra, estuvimos barajando varias opciones, tal,
y al final se nos ocurrió, yo creo que a Joaquín debía decir, oye, tal, la vida es sueño. Entonces, de repente vimos que la vida es sueño Caja. encajaba totalmente y cambiamos muchas cosas para que encajara aún más. Pero fue después. O sea, necesitábamos una obra de teatro porque al principio no era tan no tenía tanto que ver con el tema, lo que pasaba en el teatro, eran más tramas más separadas, ¿no? Pero de alguna forma fue la manera de cerrar ahí ¿no? De cerrar el círculo al poner la vida es sueño, ¿no? Y la escena esta de la cuerda, que es básica y es casi emblemática de la película, ¿cómo surge? Bueno, también inventando a ver qué hacíamos para que em, tenía que ser, claro, tenía que ser un montaje de teatro mínimamente un poco modernillo, digamos, ¿no? O sea, entonces no podía ser un montaje muy clásico porque se supone que el personaje de Federico era un director rompedor, ¿no? O tal. Y entonces, bueno, pues al inventarnos un poco las coreografías y las acciones para hacer, pensamos que estaba bien aquello. Necesitábamos encontrar un, un artilugio por el cual el director llegara a ofrecerle el papel a Javier y despedir al otro, digamos, ¿no? Y bueno, pues salió eso que visualmente funcionaba y que, por supuesto, está trucadísimo porque Javier no se subía a esa cuerda, o sea, es- hay una escalera por debajo y tal. Ya me imagino. Eso, si me oye, igual se enfada, pero... Bueno, me imagino, además, No, creo que además, el tío no lo dejaría, ¿no? otra cosa que pasó ahí que fue que en el arranque de que empezamos a rodar en toda la parte del principio de Almería, en el atraco que hacen al supermercado. Y entonces también Javier y los otros, Dani, Leire, en su afán por ser auténticos, él pega un golpe en la caja registradora pensamos que con un gato del coche, ¿no? El gato y entonces le mete un golpe y teníamos el gato auténtico y teníamos una réplica de goma para hacer el golpe. Pero Javier dijo, no, 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 dame dame el bueno, dame el auténtico, dame el bueno para la toma buena, que ahora va la toma buena. Y entonces llegó y le metió una hostia a la caja y se rompió el tendón. Y Javier, si le veréis que siempre tiene este dedo así. Tiene este dedo, lo tiene así porque se rompió el tendón. Que yo me lo rompí hace 2 o 3 años, el mismo dedo y tengo lo mismo. Se lo dije, digo, mira, me ha pasado lo mismo que a ti, tengo este dedo, pero a mí me quedó mejor. Él lo tiene, realmente se lo operaron muy mal. Entonces tuvimos que parar el rodaje. Seguimos rodando 2 días, él drogadísimo porque iba escayolado y vendado. Estuvo en el hospital 2 días. Claro, se le subió el tendón hasta aquí, fue muy bestia. Y, y luego retomamos y tuvimos que parar varios meses el rodaje. O sea, acabamos toda la parte esa de Almería y tal, y luego ya paramos y retomamos en 2 o 3, no me acuerdo, meses después. Así que cuando llegó lo de la cuerda dijeron escalera, escalera, Y escalera. lo de la cuerda él no podía, porque él además me acuerdo decía, es que no, claro, él se le estropeó, no puede hacer fuerza con esta mano. Sí, y le quedó eso. Quería preguntar, volviendo un poco a los actores, son de diferentes edades. ¿Cómo hace que sean, ¿no? Vale para esta película y para las otras, cómo hace que sean ingredientes del mismo plato, ¿no? Como que no notan mucho la diferencia, ¿no? De unos y de otros. Funcionan muy bien todos en conjunto. Es verdad que no canta mucho, porque el otro día vi, la ponían en no sé qué plataforma y puse un trozo de Mi hermano del alma y vi los pelos que llevaban y digo, pero Dios bendito, o sea, ¿quién le ha hecho esos pelos a estos pobres actores? En cambio aquí no canta mucho, esas cosas que son las que más llaman la atención, o el vestuario, tal. Bueno, no sé, al final los actores, bueno, todo el equipo, la verdad es que nunca me canso de decirlo, ¿no? O sea, todo el esfuerzo colectivo que supone hacer una película es, es, es un milagro diario, ¿no? Cuando estás rodando, hoy estoy preparando la película que voy a hacer, hemos estado ahí viendo los platós donde vamos a rodar y entonces ver cómo hay gente, el director de arte o el ayudante de dirección
venían ya con mucha más documentación de la que yo tengo. Y digo, joder, o sea, claro, yo me da un poco de vergüenza, no se lo confieso, no le digo que yo no la tengo, le digo, mándame eso que no lo he visto y tal, ¿no? Pero es alucinante, ¿no? Y en medio de eso, los actores quizá son los que más los que más lo viven con mayor, los que lo viven con mayor implicación, porque al final ponen la cara, ponen el alma, ponen todo, ¿no? No es que la demás gente no la ponga, ¿no? Pero una actriz, un actor tiene que dejarse todo ahí, además queda para siempre su rostro y demás. Y generalmente hay excepciones, pero generalmente, en mi experiencia al menos, es gente muy, muy, muy comprometida, y muy implicada y y que los buenos y las buenas actrices enseguida se hacen cargo de su papel, y de alguna manera yo veo siempre las películas como que necesitas trabajar con gente que se hacen cargo de su papel y que te quitan trabajo, por así decir, ¿no? Y entonces esos actores, y la verdad que todos los de esta película, Federico, Javier, Silvia, Dani, Leire, cada uno a su manera, hacían eso, entonces con ese nivel de implicación. Entonces luego en aquella época también, claro, estaba como quien dice, empezando, y entonces la pasión y la implicación te arrastra, y todo lo vives, claro, con una ilusión tremenda, ¿no? Y también los actores, entonces, oye, es que era todo el día con el tema y ensayábamos mucho y hacíamos. Ahora, claro, ya pasa el tiempo y no es que no lo hagas, sino que también ya yo creo que tienes, pues igual que decía Federico Lupi, que la edad te da un peso y le pone a tu cara y a tu alma y a tus ojos, le da ese peso, ¿no? Que muchas veces, si no tienes esa edad, lo tienes que trabajar o lo tienes que inventar o que añadir. Pues pasa igual, yo creo, dirigiendo también. También, pues no sé, supongo que igual que los pilotos ya cuando llevan, no sé si son 10.000 horas de vuelo, pues ya como que pueden mirar para otro lado mientras van tal, pues pasa algo así. Entonces ya tampoco creas que los actores ahora, al menos los que trabajan mucho, los más protagonistas, no creas, y seguro que hay actrices aquí, actores, pero por ejemplo, un actor con el que voy a trabajar me decía el otro, dice, bueno, tú ya sabes que yo con una semanita ya estoy, ¿eh? O sea, y lo hace y lo borda. O sea, y- pero ahí nos podíamos estar un mes. Me acuerdo que en Los Lobos de Washington estuvimos un mes y medio en una sala de ensayos y salieron cosas muy bonitas, pero también en aquella película estaba Eduard, que fue lo primero que hacía, Eduard Fernández, y estaba Javier, y estaba Alberto, San Juan y Ernesto Alterio, pero estaba también Pepe Sancho, que decía, pero ¿qué cojones hacéis todo el día aquí? Pues yo me voy a mi casa, o sea, a mí no me. Entonces, y lo hacía muy bien Pepe también, o sea. Sí, pero de todas formas tu formación como actor, porque tú tienes formación también como actor, te habrá ayudado, ¿no? Para acercarte a ellos y darte una autoridad moral a la hora de dirigir, ¿no? O sea, que muchos directores vienen puramente de la parte técnica, pero tú sí que has tenido, Sí, digamos, una me formación. gusta, la verdad es que lo disfruto mucho, o sea, si pudiera elegir qué hacer, o sea, de hecho me gusta mucho el teatro porque no tienes que esperar tanto tiempo. En cine se te va todo el tiempo en esperar que iluminen, ¿no? Que es fundamental, pero Sí, luego queda bonito, pero queda bonito, pero tienes que ir a las 5 de la mañana, marcar el plano y quedarte 2 horas así hasta que se rueda y tal, ¿no? En cambio, en el teatro, pues estás trabajando, digamos, todo el rato, ¿no? Y la verdad que lo disfruto mucho y aprendo mucho. O sea, no sé, hay un placer alucinante en ser la primera persona que ve una actuación, ¿no? Eh, Creo que es uno de los grandes privilegios de hacer cine, ¿no? De dirigir. Y si encima lo escribes, pues aún más, ¿no? El ser la primera persona que estás viéndolo. No sé, hay un cierto, yo qué sé, egoísmo a lo mejor, ¿no? Pero es verdad, o sea, hay algo ahí hay una conexión muy especial.
De hecho, mira, los últimos trabajos que he hecho, había trabajo con un operador de cámara que es extraordinario, Albert Carreras, se lo rifan, o sea, es un tipo que se lo rifan en América, aquí tal. Y es fundamental porque es el que encuadra y es el que mueve la cámara y tal. Entonces ahora ya, como hay tantos cacharros y tantos inventos para la cámara, hay un aparato ahora que ya hace muchos años que se llama el Ronin, que igual lo conocéis, que es un cacharro que tú lo pones y manejas desde aquí y están rodando a 15 o 20 metros. Y entonces se mueve la cámara perfecta y hace tal, y hace el plano tal. Pero yo quería que Albert estuviera con los actores, porque si no, claro, a mí me obligaba a ir a donde está la cámara. Y la cámara está a 15 metros a veces, porque él se la pone en un sitio donde no molesta, las luces, donde no molesta, tal. Y, y entonces tuve una discusión con él y dije, Albert, es que, o sea, vamos a mandar a la mierda el Ronin este, que es un aparato carísimo y que es una virguería, pero para usarlo de vez en cuando. Lo que pasa es que los aparatos te pueden llegar a te envicias ahí con los aparatos, ¿no? Y te olvidas de que lo importante es estar cerca de los actores. Y había escenas, claro, muy íntimas para las que yo quería estar, pero si estaba allí no veía el plano. Y, y pasa eso, ¿no? Que muchas veces la parte mecánica te aleja de los actores, que es donde está la esencia, ¿no? Luego ves películas, no sé qué película veía el otro día, una de Kurosawa, me parece, pues que veías y dices, "Jo, una en blanco y negro, una que me encanta, el que le llaman aquí El infierno del odio, un peliculón tal. Y entonces, claro, en blanco y negro, ahí no veían lo que estaban, lo veían 2 días después. Pero son impresionantes, son impecables los movimientos de cámara y tal. Digo, ¿cómo lo vería Kurosawa esto, no? Y, y lo único que puedes hacer es fiarte mucho del cámara y tú estar con los actores, ¿no? Bueno, todo esto es para decirte que sí, que lo disfruto, que es lo que más disfruto, la verdad. Aunque también te digo que hay gente, y esto lo he descubierto en los últimos, no sé, 5 o 10 años, que hay gente haciendo cine, o sea, en el equipo, que tienen aquí en este país un nivel estratosférico, o sea, a nivel de cámara, de dirección de arte, de vestuario, que tienen un nivel que no te cansas de aprender, ¿no? De cómo se implican y cómo le dan solidez y consistencia a la idea y tal. Mm. Ahora hace frío. ¿Qué influencias tenías en aquel momento? He visto que arranca como si fuera una película kinky, ¿no? Casi. Y luego parece casi la parte en la que Javier Bardem de repente se deja coger, ¿no? Por ese padre con pasta, ¿no? Que parece una especie de entrepillos anda el juego. No sé, te pregunto si qué películas o qué influencias tenías en aquel momento de los 90. En cuanto tú ruedas un mundo de unos chavales que están allí por los descampados de Almería y tal, y van vestidos de esa manera, pues ya, claro, parece una película. En el momento que tú lo que ruedas es los salones eso lo rodamos en un sitio que se llama el Palacio La Renfe, que es un palacio que hay ahí en la casa de Lupi, en la calle Santa Isabel. Es un palacio alucinante que supongo que seguirá siendo de la Renfe, no sé. Y claro, pues parece otra película, parece de repente como que estás en un mundo, salvando la distancia de Visconti, digamos, ¿no? O sea, y entonces, claro, combinar esos mundos y llevar a unos personajes que pertenecen a un mundo, meterlos en el otro, me parece que también cuenta muchas cosas, muchas veces sin necesidad de explicarse y sin necesidad de diálogo, ¿no? Influencias, bueno, no sé, he visto mucho cine, ahora veo menos, y ahora que se puede ver tanto, veo mucho menos, ¿no? Pero yo recuerdo, pues, estar todo el rato viendo cine, claro, pues me veía todo Truffaut, que me flipaba Truffaut, ¿no?
Y por supuesto todo Scorsese y todo el cine en aquella época, Coppola. No he querido ver Megalópolis porque tengo... em, ¿Quieres guardar el recuerdo? Es que además me regaló mi cuñado una foto gigantesca de Coppola y la tengo puesta en mi estudio. Y digo, ¿qué hago? Como vaya a ver Megalópolis, lo voy a tener que quitar. Y no quiero. Pero... em, y bueno, y a mí películas de aquí también, mucho cine de aquí. Borau, para mí Borau era el más grande, era el que más sabía de guión, sobre todo, ¿no? Joder, era un maestro de guión alucinante. Las películas de Saura, Ñuel, El extraño viaje, es una película que a mí que es un true crime. Cuando se critica tanto los true crimes, El extraño viaje es un true crime, total, ¿no? Y bueno, te podría decir, me veía todas las películas de Bergman, de Fellini, de todos estos, ¿no? Muy poco cine de mujeres, la verdad, porque había muy pocas mujeres haciendo cine. Y lo que había eran hombres, ¿no? Ahora, por suerte, ha cambiado eso, ¿no? Y era un cine. Me acuerdo que cuando de repente salió aquella película, estrenó aquella película, se llamaba El piano, era un shock porque las escenas más íntimas de sexo o de la pareja en el dormitorio y tal, eran muy diferentes. Y saltaba mucho, es porque estaban hechas por una mujer, ¿no? Cómo veía a ella esos momentos, ¿no? Jane Campion. Pero seguro que se me olvidan muchas. Cuando salió la película, cuando empezó, sí recuerdo que había hecho... Yo creo que hay un cambio fundamental en el lenguaje dramático en cuanto al tipo de personajes que protagonizan las películas, cuando empieza a aparecer el cine, en aquella época, el cine de Tarantino, de los hermanos Coen. Em, Porque de alguna manera los protagonistas dejan de ser, que hasta entonces eran personajes. Esto en algún sitio también se lo escuché hablaba de esto Scorsese, que se sentía muy descolocado, porque él hablaba de estas cosas, de cómo, claro, los protagonistas hasta ese momento eran como se tomaban muy en serio a sí mismos, ¿no? Y él era el héroe existencial, el que protagonizaba las películas, todas. Taxi Driver, El Padrino, todas las que quieras, por supuesto, todas las europeas, era un héroe existencialista, ¿no? Y a partir del cine yo creo que fueron estos, seguro que hay alguien que ya lo hacía antes y la gente que sabéis más, seguro que sabéis con algún título. Pero a partir de para mí, al menos en Reservoir Dogs, o sea, Tarantino, los Coen, Sangre Fácil, todas aquellas películas, empieza el héroe irónico, el que no se toma en serio, ¿no? Y eso fue un vuelco decisivo. Yo creo que el propio Scorsese lo ha intentado cambiar. De hecho, yo creo que el Lobo de Wall Street es alguien que no se toma en serio. Pero sí que creo que hay un cambio definitivo a raíz de aquello. Y para mí es algo fundamental. O sea, y lo utilizo mucho en el trabajo con los actores, que es la ironía. La ironía como lenguaje y sobre todo la autoironía, la ironía sobre sí mismo, porque me parece que eso es un arma que engrandece muchísimo a los personajes. Es decir, el momento que un personaje es capaz de reírse de sí mismo, se convierte en alguien mucho más grande. Entonces me parece que para mí eso es una clave. Ahora voy a hacer una película en la que no voy a poder usar eso y estoy ahí un poco preocupado. Pero la autoironía me parece que es una herramienta esencial, ¿no? Y yo creo que todo eso empieza a cambiar con este tipo de cine que empiezan a hacer esta gente, ¿no? Que de alguna manera te están diciendo mientras están actuando, mientras están interpretando, te están diciendo, bueno, es una película, o sea, tú y yo sabemos que esto es un juego, ¿no? Entonces vamos a jugar, ¿no? Y también pasa en las series y Los Sopranos, ¿no? Y es la otra, ¿cómo se llama? La de
Bueno, Mad Men, por supuesto, también. Y la otra, la fan Breaking Bad, ¿no? Todas estas series también son el mismo tipo de protagonista que está muy en el límite, está mucho más allá y muy lejos de cualquiera de nosotros, pero lo lleva con una naturalidad y con una soltura que lo hace más grande y que te hace admirarlo por unas razones distintas de las que tenías para admirar a los héroes existenciales, ¿no? Quizá porque el mundo es mucho más cínico y ahora, ¿no? Y nos resultan más conocidos estos tipos, ¿no? No sé. Pues tenemos tiempo para una última pregunta. Y si no lo hago yo y te pregunto cuál es esa película que estás haciendo, lo que nos puedas contar, en la cual no vas a poder utilizar la ironía. Bueno, es que es una adaptación de una novela de Fernando Aramburu que se titula El Niño, que es una historia tremenda y entonces no puedo contarlo. Vamos, pues sí puedo contarlo porque está en la novela en las librerías. Pero bueno, es la historia, sí, es una historia de una mujer a la que, que en un accidente, en una explosión que hay en un pueblo de Vizcaya, porque esto ocurrió en el año 80, hay una explosión en un colegio, entonces se matan 50 niños, se murieron. Y entonces es la madre de uno de esos niños, la familia de uno de esos niños, es toda la historia de ellos y cómo aquel accidente destapa todo lo que había oculto en las relaciones familiares previo y que se mantenía tapado eh, previo al accidente, ¿no? Y entonces, claro, pues hay pues pocas bromas por eso, ¿no? Entonces, eh, es todo un mundo ahí es una familia de inmigrantes, una mujer que si no tiene un hijo no tiene identidad, porque además no es de allí, es de Extremadura. Y entonces, bueno, pero ahí estamos. Mañana voy a ver actrices, a ver con quién la hacemos. Sí, porque en 1980 la explosión del colegio de Ortuella. ¿eh? Sí, es una historia real, pero lo que ocurre pero lo que cuenta la novela no es real. O sea, está contado a partir de aquello que pasó, ¿no? Es decir, el personaje. Y esto igual Aramburu me pega, pero me lo dijo Aramburu, que no existe esa mujer en concreto, es una ficción. Tú que la has leído, Vamos antes. pues esa en concreto no existe, pero da igual. Ujú. Pues nada, Mariano, qué bien. Pues Bueno, un gusto, muchas gracias por este viaje al pasado. muchas gracias. Muchas gracias.